decir que tomó nuestro lugar, que nos sustituyó a nosotros, sino que fue una entrega voluntaria. ¿Y voluntaria ante quién? Primeramente, voluntaria ante el Padre. Voluntaria ante el Padre. Y vayan conmigo a Hebreos, capítulo 10. Vamos a tener hoy mucha Biblia, vamos a mirar muchos pasajes. Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer cómo aquí el autor del libro de Hebreos, bueno, que con respecto a esto no hay claridad, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? Lo que sí sabemos es quién lo inspiró. Y lo inspiró el Espíritu Santo de Dios. A mi parecer o a mi entender creo que es Pablo, pero bueno, algunas otras personas no concuerdan con eso, así que no vamos a profundizar en eso. Pero aquí el autor del libro de Hebreos, a partir del verso 3, ¿estamos todos allí? Dice: pero estos sacrificios, hablando acerca de los sacrificios que estaban en el templo, capítulo 10, verso 3 dice: pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar ¿qué? No puede quitar los pecados. Ahora, aquí él va a empezar a citar una porción del Salmo, de uno de los salmos, y ya ahorita vamos a mirarlo. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo Elohim, vengo Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, esta es una porción del Salmo 40. Vamos allí, Salmo 40. Y en este tiempo que hemos estado hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, hemos citado muchos de los salmos mesiánicos, ¿verdad? Estuvimos viendo el Salmo 22, estuvimos viendo, bueno, muchos de los salmos, y vamos a seguir viendo muchos de ellos, amén, porque en los salmos se profetizaba acerca del Mesías. Y miren el Salmo 40, a partir del verso 6, ¿estamos allí? Dice: sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Ahora, es importante recalcar o resaltar que en unas versiones, en la versión griega del 40, no dice has abierto mis oídos, sino que dice, como lo está textualizando allí el autor de Hebreos, me has dado un cuerpo. Y luego sigue diciendo allí: holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, el salmista, como también el expositor o el escritor de la carta a los Hebreos, está citando este salmo como palabras propias del Mesías. Ahora, note que él aquí declara una sumisión voluntaria al Padre y dice: yo he venido para cumplir tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo, como está escrito de mí en la palabra. O sea que Jesucristo, el Mesías, el Dios hecho hombre, vino voluntariamente, hizo una entrega voluntaria y primeramente se sometió al Padre, a la voluntad de Dios Padre. Amén. Ahora, esto nos hace ver un poco lo que sucedió en Génesis 22. Vaya conmigo allí, a Génesis capítulo 22, y todos conocemos esa historia, pero vamos a mirarla desde esta óptica.
Recuerden ustedes que siempre que leemos el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, es como una sombra, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos ver esa sombra claramente a través del Nuevo, ¿cierto? Porque el Nuevo ilumina y le da sentido a lo que sucedía o lo que fue escrito en el Antiguo Pacto. Ahora, ustedes conocen en Génesis 22, a partir del capítulo 1, del verso 1, perdónenme, ahí hay un título que dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique ¿a quién? A Isaac. Entonces vamos a mirar en esta historia cómo esta historia tipifica la entrega voluntaria de Jesús a la voluntad de su Padre. Y cómo Isaac representa o simboliza allí a Jesucristo, cómo Abraham simboliza allí al Padre, y cómo este chico se sujetó voluntariamente para que se diera ese sacrificio. Muchas veces solamente miramos esta porción para enseñar acerca de la obediencia de Abraham, y eso está bien, eso también enseña, pero aquí también vemos la obediencia y la entrega voluntaria de un hijo hacia su padre. Amén. Y ya lo vamos a mirar por qué. Vamos a leerlo y a recordar algunas cosas. Mira lo que dice el verso, a partir del verso 1, dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único. Ahora, recuerden que Isaac no era el único hijo de Abraham, había otro hijo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ismael. Ahora, ¿por qué Dios le dice tu único? Porque era el hijo del pacto. Amén. Era el hijo de la promesa. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el corazón, yo tengo aquí una nota en mi Biblia, dice que también era el único, porque es que Isaac era el dueño del corazón de Abraham. Abraham amaba muchísimo a su hijo. Ahora, el Padre también ama mucho al Hijo. Dios Padre ama mucho a Dios Hijo. Amén. Y entonces le dice: toma a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas. Ve a tierra, ¿de dónde? Ahora, Moriah, a veces dejamos pasar cosas por alto, pero Moriah es un pequeño monte donde hoy está establecido Jerusalén, donde fue construido el templo. Jerusalén está construido en medio de 3 montes, o sobre 3 montes. El monte de Sión, ¿han escuchado esa palabra Sión? Ok, entonces cuando vemos ahí, Sión está hablando acerca de Jerusalén. El monte Moriah, donde Salomón construyó el templo, y el monte de los Olivos. Amén. Entonces está hablando allí, y note que está hablando 2000 años antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dice que vaya al mismo lugar donde 2000 años después Él, Dios, va a entregar a su propio hijo. ¿Me están siguiendo? Entonces Abraham, sigamos leyendo, dice allí, verso 3, Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio desde lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo, ¿y quién? Ahora, note que no es un niño, ya es un joven. Amén. Los eruditos dicen que Isaac aquí estaba entre los 17 y 20 años. La mayoría de edad se tomaba, o para los judíos es a partir de los 21. Entonces, Isaac aquí tiene entre 17 y 20 años. ¿A qué edad tuvo Abraham a Isaac? A los 100 años, ¿cierto? Entonces, 100 más 17 o 20 que ya ha vivido él, estamos hablando de que es un anciano de 117 o 120 años. Y un chico, un joven lleno de vida, de vitalidad, de 17 o 20 años. Eso es importante entenderlo para que miremos que fue voluntaria la entrega de Isaac. Sigamos leyendo. Dice allí, ¿estamos en qué verso? Terminando el 4, ¿cierto? Terminando el 5. Bueno, gracias.
Empecemos en el 6. Ah, bueno, pero aquí hay algo importante que no puedo pasar de alto. Dice, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y ¿qué? Y volveremos a vosotros. O sea, aquí hay una declaración de fe de Abraham. Porque ¿qué fue lo que le pidió Dios hacer? Sacrificar a su hijo, ¿cierto? Ahora, hay veces que Dios hace cosas que como que no comprendemos o entendemos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque pues hombre, le dio a su hijo y ahora se lo está pidiendo. Ahora, él había hecho una promesa sobre él, pero noten la fe de Abraham. Abraham sabía la fidelidad de Dios y él estaba entendiendo que aún así él lo matara, Dios podía resucitarlo de nuevo. Y que él tenía la seguridad de que iba a ir allá, iba a adorar, iba a hacer el sacrificio, pero de todas maneras iba a bajar nuevamente con su hijo. Porque él dice, volveremos. Amén. Amén. Sé que es una declaración de fe de Abraham. Y entonces, por ende, no es en balde el título que se le da a él como el padre de la fe. Amén. Entonces, es importante, ¿qué nos habla esto? Que es importante que usted y yo conozcamos las promesas de Dios y nos aferremos a las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias estén hablando cosas distintas, aun cuando las circunstancias hagan que como que no entendemos por qué ciertas circunstancias en nuestra vida o ciertas situaciones. Usted debe conocer las promesas y aferrarse a las promesas. Amén. Amén. Ahora, verso 6 dice, tomó Abraham la leña del holocausto y ¿qué? La puso sobre Isaac. Note que no es un niño. Si él no tuviera la fuerza, la vitalidad, no lo hubiera colocado encima de Isaac, ¿cierto? Pero Isaac tomó esto. Y esto habla de que Abraham tampoco tenía la vitalidad para hacerlo, sino que aquí el que tenía la fuerza era el joven. Amén. Dice allí, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham, su padre, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Ahora, estas son palabras proféticas. Amén. Estas son palabras proféticas y están hablando del cordero de Dios. Amén. Del cordero que Dios se iba a proveer en ese mismo lugar para la salvación de toda la humanidad. Y seguimos leyendo allí. Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dado, le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac. Ahora, pensemos esto. Isaac ya aquí conoce que la víctima es él. Ahora estamos hablando de un muchacho de 17 años y un anciano de 117 o 120 años. Sería que si el muchacho se hubiera negado, ¿Abraham lo hubiera podido matar? No lo hubiera podido matar. Pero él le dijo, Padre, haz lo que tú quieras. Y él voluntariamente también se montó al altar. Y por eso es que hablamos de que Isaac representa o simboliza aquí en esta historia a nuestro Señor Jesucristo, porque él también hizo una entrega voluntaria. Amén. Ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, ¿quién? Ahora, el ángel de Jehová es el nombre que en el antiguo pacto recibe la segunda persona de la Trinidad, Dios. ¿Recuerdan ustedes a Gedeón? Gedeón también habla de que el ángel de Jehová se le apareció, una teofanía allí, y ahí se está hablando de Dios Hijo. Así que Dios Hijo aquí es el que habla
Así que nuestro Señor Jesucristo, antes de humanarse, está hablando aquí y dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ¿qué? Pues ya sé que temes ¿a quién? A Dios. Por cuanto no me lo rehusaste. Amén. O sea que aquí el ángel de Jehová no está hablando de un ángel, está hablando de una figura divina, del Hijo de Dios. Ahora, note que dice ahí: ya sé que temes a Dios, por cuanto no me lo rehusaste. Ahora, ¿quién fue el que lo pidió? Dios. Ahora, Jesús aquí dice que Él es Dios. Amén. Y que fue Él quien también pidió ese sacrificio y lo declara y dice: no me lo has rehusado. Amén. Entonces, aquí este pasaje está rico y lleno de simbolismos. Amén. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Ahora, sí que se proveyó Jehová allí, porque proveyó el cordero inmolado de Dios, proveyó el sacrificio para toda la humanidad. Entonces vemos en esta historia cómo en el verso 2 Jerusalén está sobre el monte Sión, el monte Moriah y el monte de los olivos. En los versos 3 al 6, la fe de Abraham, Isaac, un joven entre 17 y 21 años o 20 años. Versos 7 al 9, la mansedumbre de Isaac ante su padre fue una entrega voluntaria. Y esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo mismo hizo. Miremos Juan capítulo 9. Juan en el capítulo 9. Recuerden que estamos estudiando acerca de Cristo y estamos hablando acerca de su entrega, y estamos diciendo que fue una entrega voluntaria y primeramente al Padre. Amén. Capítulo 5, estamos en el 5. ¿Les dije 5? 9, perdónenme, es el capítulo 5 y vamos a leer el verso 19 en adelante. Capítulo 5, verso 19. ¿Estamos allí? Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le demuestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Así que aquí vemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo su sometimiento y su obediencia al Padre. Amén. Amén. Ok. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, estamos viendo cómo el Señor Jesucristo se sometió, hizo una entrega voluntaria en obediencia al Padre, y cómo Él dice que su placer y su deleite está en obedecer a Dios, en estar sometido a la voluntad de Dios. Capítulo 22, versos 39 al 40. Ustedes conocen ese pasaje. Jesús ora en Getsemaní, ¿verdad? Ok, dice allí: salió y se fue como solía al monte ¿de qué? Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo.
lleno de angustia, oraba más intensamente. Y eran su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, el Señor aquí esa circunstancia se llama científicamente dermatodosis. ¿Y qué significa esto? Eso se presenta cuando una persona está en una angustia o en un estrés muy severo. Es tanta la angustia que los vasos capilares que están entre la dermis y la epidermis se revientan. Y se combina la sangre con el sudor. Y entonces sale por los poros. Y eso está científicamente comprobado. Entonces, aquí el Señor está bajo una presión tremenda. Amén. Está pasando por un molino. ¿Por qué? Porque Él conocía lo que venía delante. Pero note lo que dice Él. Si puedes hacer algo, hazlo. Pero no se haga mi voluntad. Yo me someto a ti. Yo sé lo que me viene. Yo sé lo que me espera. Pero yo me someto a ti. Y si tú quieres que yo llegue allá, allá voy a llegar. Y eso es una entrega tremenda. Eso nos habla de la entrega y de la obediencia que Jesús tuvo hacia el Padre. Amén. Amén. Es perfectamente claro cómo el Señor se entregó de manera voluntaria, primeramente al Padre. Pero miremos también que su entrega también fue ante los hombres. Fue también ante los hombres. Y miremos varias cositas allí. Miremos Juan, capítulo 10. Vuelva allí a Juan, al texto de Juan. Juan, capítulo 10. Y cómo Él se entregó voluntariamente a los hombres. Versos 17 y 18. ¿Estamos allí? Amén. Capítulo 10, versos 17 al 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18 dice: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta declaración nos hace entender entonces que Jesús se entregó voluntariamente también ante los hombres. No fue que los hombres lo sometieron, sino que Él se sometió voluntariamente a los hombres. Ahora, hay una historia maravillosa que a mí me causa gran admiración. Está en el capítulo 18. Vamos allí al capítulo 18. Cómo Él se entrega a los hombres. Y leamos a partir del verso 1 y leamos hasta el verso 8. Y miremos aquí algunas cosas importantes que a veces no logramos entender porque pasamos muy rápido o quizás todavía no hemos tenido la revelación de ello. Pero cuando tenemos la revelación de ello nos permite ver la mansedumbre de nuestro Señor y lo maravilloso y grande de su deidad. Y mira lo que dice a partir del verso 1. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Él sale del monte Moriah, donde está el templo, porque ellos estaban ahí en Jerusalén. Bajan, descienden. Entre el monte Moriah y el monte de los Olivos hay un pequeño valle, hay una bajadita pequeña, y por ahí corría, porque ya no está, corría un río, que es el río que es el que se conoce como el Valle del Cedrón. Y luego hay un pequeño ascenso y luego sube uno al monte de los Olivos. Entonces, ese recorrido fue el que hizo el Señor. Él salió de allí, de la ciudad antigua, de cercanías del templo, descendió al Valle del Cedrón y subió al monte de los Olivos. Y en la base del monte de los Olivos se encuentra el huerto de Getsemaní. Ahí se encuentra, que era simple y llanamente un cultivo de olivos. Amén. Ahí había un molino. Ahí había como una fábrica de aceite, se recogían los olivos y ahí se machucaban los olivos y se exprimía el aceite.
Ahora, Jesús aquí en Getsemaní sufrió el molino para exprimir todo lo que él tenía allí. Pero sigamos leyendo, verso 2. Vaya conmigo en orden para que no se me adelante, para que usted pueda entender las cosas. Verso 2 dice: y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí ¿con quién? Verso 3. Judas pues, tomando ¿qué? Ahora, esta compañía de soldados es una compañía romana. Amén. Ahora, sería chévere que pudiéramos entender entonces, por favor apague ese celular para que no nos distraiga, y entendamos entonces cuánto era el número de esa compañía. El ejército romano establecido allí en Jerusalén era una legión. Las legiones están conformadas por 2.300 hombres. Son 2.000 hombres apáguelo por favor. Son 2.000 hombres a pie, son una infantería, es un ejército de infantería liviana, pero tiene 300 hombres a caballo. O sea que es una pequeña compañía de 300 hombres de una caballería liviana. ¿Amén? Entonces son 2.300 hombres, una legión. Pero una legión estaba conformada entre 3 y 4 compañías, lo cual nos hace entender que una compañía estaba conformada entre 500 y 700 hombres. Ahora se nos dice aquí que Judas tomó una compañía, o sea, eran entre 500 y 700 hombres romanos. Ahora, note esto, todo un ejército a ir a buscar a un carpintero. Tremendo. A un carpintero con 12 pescadores. Y eso nos hace entender entonces el gran respeto que había ganado el Señor Jesucristo. Amén. No se me distraiga, usted está aquí pendiente y mi hermano nos ayuda ahí poniendo en silencio su celular para que no nos distraiga. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Entonces eran entre 500 y 600 hombres romanos. Pero note, y guardias de los principales sacerdotes, o sea, habían más soldados. ¿Saben lo que dicen los eruditos? Que el tumulto de hombres que fue a buscar a Jesús estaba entre 700 y 800 hombres, armados. Ahora, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, pastor? Porque es que, mire lo que continúa diciendo la historia. Terminemos el 3. Y guardias de los principales sacerdotes. Apáguelo, mi hermano. Por favor, ayúdenos. Y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Ellos fueron armados a buscar al Señor Jesucristo. Verso 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Ahora, ese nombre es un nombre divino, ese es un título divino. ¿Recuerdan ustedes a Moisés en la zarza? Cuando Moisés se acerca y le pregunta: bueno, y usted me está mandando a Egipto que me presente al pueblo de Israel, y bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Quién es usted? Y él dice: yo soy el que soy. Ahora, yo soy el que soy es el nombre de Jehová. Amén. En nuestras Biblias se traduce Jehová. En las Biblias católicas, que es muy buena versión también, se traduce como Yahvé. En otras como Yahweh. Amén. Lo que sucede aquí es que no nos ponemos de acuerdo en su pronunciación. ¿Por qué? Porque es que los judíos suprimieron las vocales y quedó el tetragramatón. ¿Qué es eso? Son las 4 letras
de las consonantes J, H, W, H. Ahora, esas consonantes son un acróstico. Y ese acróstico dice: yo soy el de siempre. Yo soy el que soy desde antes. Yo soy el que soy ahora. Y yo soy el que soy en el futuro. O sea que está hablando de un Dios eterno. Entonces cuando Él le dice yo soy, Él está pronunciando el nombre divino de Dios. Y está diciendo que ese es Él, hecho hombre. Ahora note lo que sucede a continuación. Mire lo que sucede a continuación. Dice yo soy. Estaba también con ellos, ¿quién? El que lo entregaba. Cuando Él dijo yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. Con una sola palabra, Él derribó entre 700 y 800 hombres armados, y todos cayeron al piso. Ahora, aquí Jesús hubiera dicho: paticas, ¿para qué las tengo? ¡Chao! ¡Aló! ¡Me voy! ¿Verdad? Pero Él se quedó allí y permitió, a ver, yo me imagino, imagínense la escena. Se escucha el golpeteo de 700 o 800 hombres caer a tierra. Y el Señor, pues esperemos que levanten a ver qué pasa. Aló. Amén. Y ahora se levantan y note lo que dice. Vuelve la pregunta. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, deja ir a estos. Ahora, esta historia es maravillosa, ¿verdad? Porque esta historia no se cuenta así en los evangelios, en los sinópticos. Pero en los sinópticos se nos dice algo, que Pedro sacó su espada. Ahora, eso es un acto de valentía, porque recuerda que no son ni 3 ni 4 pelagatos, son 700 hombres. Y Pedro aquí tuvo un arrojo tremendo. Amén. Sacó su espada. Pero ¿qué le dijo Jesús? Tranquilo, guarda eso. ¿Tú crees que yo no puedo pedirle al Padre cuántas legiones? 12 legiones de ángeles. Ahora multiplique 12 por 2300. ¿Cuántos eran? Amén. Y ángeles. Así que Él, aquí estamos hablando de que Él se entregó de manera voluntaria. O sea que los hombres no fue que lo apresaron o lo tomaron. Fue que Él voluntariamente dijo: aquí estoy, tómenme. Pero él pudo haber fácilmente salido de allí. Amén. Así que Él es maravilloso. Amén. No solamente se entregó de manera voluntaria al Padre, sino que también se entregó de manera voluntaria a los hombres. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. No solamente se entregó, sino que sufrió todos los vejámenes. Voluntariamente. Voluntariamente. Recuerde lo que está escrito en Isaías 52. Fue tanta la paliza y la golpiza que al Señor le dieron que perdió su figura humana. Veamos ese texto, Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Ahora, aquí se está escribiendo 700 años antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y capítulo 52 a partir del verso 4 dice, del verso 14, perdón. ¿Estamos ahí? Isaías capítulo 52 verso 14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Entonces, noten la condición que quedó él. A veces nosotros, cuando vemos la película de Mel Gibson, decimos: uy, no, qué carnicería tan terrible, no, eso no lo deberían mostrar.
Pero es que eso no fue ni siquiera el 1% de lo que sufrió el Señor. Y usted dirá, tampoco tan exagerado, pastor. Bueno, vaya al Salmo 22 y miremos lo que dice el salmista. Salmo 22. Salmo 22. ¿Estamos allí? Amén. Salmos, capítulo 22. Permítame, yo llego. Leamos a partir del verso 7 para que entendamos que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice: todos los que me ven se burlan de mí, tuercen su boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Ahora, eso sucedió en la cruz del Calvario. Amén. Los fariseos decían: bueno, salvó a muchos y no se puede salvar a sí mismo. Sálvate a ti mismo, le decían. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y cuando no sucedió, la gente hacía meneaban la cabeza, torcían la boca, como dice aquí el salmista. Ahora, verso 14: he sido derramado como el agua y todos mis huesos, ¿qué? No están quebrados, sino que se dislocaron, se salieron de su lugar. Cuando él estaba extendido allí en la cruz, todo su peso, el peso de su cuerpo, estaba sobre sus manos. Ahora, sus manos estaban atadas al madero y era tanto el peso hacia abajo que sus manos se salieron, se dislocaron de sus coyunturas. Ahora dice que no solamente los de sus brazos, sino los de todo su cuerpo, a causa de la golpiza tan terrible que le dieron. ¿Aló? Amén. Verso, ¿dónde estamos? 14. Verso 15 dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos. Desgarraron mis manos, horadaron mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero note que él dice: puedo contar todos mis huesos. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes el flagelio? El látigo romano tenía 12 cuerdas. En cada cuerda tenía plomo al final, pero el plomo tenía vidrios o huesos de animales. Así que cuando ellos lanzaban el flagelio, se esparcía, sus 12 látigos se abrían, pegaban en el cuerpo, cada bola se incrustaba en la carne, y cuando el soldado daba, la carne se salía con ello. Así que, y fueron 40 latigazos. ¿Aló? Así que se podía ver cada hueso, cada parte, cada hueso del cuerpo de nuestro Señor. Ahora entienden por qué Isaías dice que después de que lo flagelaron y lo crucificaron, perdió su apariencia. Ya no parecía un ser humano lo que había allí. ¿Aló? Y él lo hizo voluntariamente, tomando el lugar tuyo y mío. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque esto es para entender que solo Él es digno de ser adorado. Solo Él es digno de ser adorado. Pero ¿saben? A veces nosotros vemos esta circunstancia como una circunstancia mala o terrible. En el contexto natural sí, pero en el espiritual fue algo maravilloso, precioso, porque fue vivificador. Él murió para darnos vida a cada uno de nosotros. Así que debemos estar agradecidos por ello. Y fue vivificadora porque Él sufrió la muerte física y espiritual para que nosotros no sufriéramos la muerte segunda. Y por eso fue que hablamos el jueves pasado acerca del infierno. Y muchos de nosotros no conocíamos muchos detalles acerca de eso. Y hoy podemos, los que estuvimos allí, hoy podemos hablar y declararle a la gente: sí,
Es un lugar físico, es algo real. Porque la gente hoy está diciendo que el infierno no existe, que el infierno es este. Pero la Biblia claramente muestra esto. Y ¿saben? Jesús sufrió ello para que nosotros no fuéramos allá. Pero hoy mucha gente está yendo allá. Amén. Muchas personas están yendo allá. Ahora, Juan capítulo 5. Vuelva allí a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y leamos los versos 24 y 26. Juan capítulo 5, versos 24 y 26 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en mí, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y su sacrificio, su entrega fue vivificadora. Para darnos vida, mi hermano. Amén. No fue solamente vicaria, tomó nuestro lugar. No solamente fue voluntaria ante el Padre, ante los hombres, sino que fue vivificadora para darnos vida a nosotros. Amén. Para darnos vida. 14, capítulo 14, ahí de Juan. Capítulo 14, verso 19. ¿Estamos ahí? Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. Amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Su entrega fue vivificadora. Nosotros éramos pecadores, estábamos alejados de Dios, pero a través de Cristo, esa relación entre Dios Padre y la humanidad ha sido restaurada. Amén. Y nos ha dado vida. Pero también fue una entrega que fue victoriosa. Muchas veces cuando escuchamos acerca de la cruz, de todos los vejámenes que nuestro Señor Jesucristo sufrió, sentimos ganas de llorar, ¿verdad? Se nos desgarran lágrimas. Y no son lágrimas de tristeza, sino de agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque eso nos tocaba a nosotros, pero Él lo sufrió por nosotros. Y nos ha dado la victoria. Muchas veces creemos que la cruz fue una derrota, pero no. La cruz fue una gran victoria, la victoria de Cristo sobre el diablo. Amén. Y eso nos tiene que emocionar. Amén. Porque ustedes recuerdan cómo en la cruz Él dio, dice la Biblia, que dio una gran voz y dijo: consumado es. Ahora, Él no está diciendo allí a baja voz. Él no lo está diciendo como alguien que perdió. Él está hablando como alguien que llegó a la meta con las manos en alto. ¿Han visto ahorita que están viendo la Vuelta a España? Cuando llega el que gana, ¿qué hace? Levanta sus manos y da un grito de alegría, ¿verdad? Y hace así: ¡ya! ¡Sí! Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús llegó a la meta y dijo: consumado es, llegué, triunfé. Amén. Así que no fue un grito de triunfo, de victoria. Amén. No fue una derrota, fue una victoria. Amén. Y miremos eso, Colosenses capítulo 2, verso 14. Ustedes pueden ver en sus casas, pueden tomar nota, Mateo 27:50, Juan 19:30, ahí está el grito. Dice allí que Él clamó a gran voz y dijo: consumado es. Amén. Colosenses capítulo 2, se nos dice que la cruz es un triunfo, no una derrota. Capítulo 2, verso 14 dice, ¿estamos todos allí? Dice: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola ¿dónde? Y note, y despojó ¿a quiénes? A los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? O sea que fue una victoria. El grito allí de consumado fue un grito de victoria, no un grito de derrota, como muchos lo interpretan y lo declaran hoy. Hoy los religiosos están diciendo que la cruz fue una derrota, y yo digo, bueno, esta gente no ha leído la palabra, no entienden el sacrificio que hizo el Señor, no entienden lo que hizo el Señor, porque eso fue una gran victoria. Y en Hebreos capítulo 2, que también lo estuvimos estudiando en este tema, cuando vimos las 10 razones por las cuales Jesucristo se humanó, ahí dice que Él fue a la cruz para derrotar al diablo. Amén. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15. ¿Estamos allí? Amén. 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. ¿Y dónde murió Él? En la cruz. Entonces dice, para destruir por medio de la muerte en su cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. Amén. Aló. Y eso nosotros lo tenemos que celebrar. Por eso, esta es la razón por la cual nosotros, cada vez que nos reunimos, celebramos la cena del Señor, el pan, el vino. No es un momento de tristeza, es un momento de alegría, de proclamar victoria, de que Él nos dio libertad, de que Él triunfó en la cruz del Calvario. Cuando participamos de la cena debemos tener eso en mente. Amén. La cruz es una victoria, y esa victoria nos pertenece a nosotros. ¿Aló? Amén. Esa victoria nos pertenece a nosotros, y cuando celebramos esto, estamos celebrando la libertad que Él nos ha dado. Amén. El poder de las tinieblas. Aleluya. Así que, resumiendo, la entrega de nuestro Señor Jesucristo fue una entrega vicaria. Amén. Y ya sabemos qué es esto, que tomó nuestro lugar, que nos sustituyó. Amén. Nos sustituyó a usted y a mí. Pero también fue una entrega voluntaria. ¿Voluntaria ante quién? Ante el Padre, ante los hombres. Pero también fue una entrega vivificadora. Amén. Porque nos dio vida. Él murió para darnos vida. Amén. Pero también fue una entrega de victoria. Amén. Victoriosa. Y eso es maravilloso entenderlo y comprenderlo. Y cuando entendemos esto, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no nos queda otra cosa sino adorarlo. Amén. No nos queda sino otra cosa que decirle: Señor, gracias por tanta fidelidad, por tanta misericordia, por tanta bondad. ¿Saben por qué mucha gente hoy está yendo a ese lugar? Que no fue creado para el hombre, sino que fue creado para Satanás y sus demonios, porque no entienden esto, ni comprenden esto, ni lo han podido recibir. Amén. Que Él se entregó para darnos victoria. Amén. Mucha gente dice, bueno, hablando un poco de eso, no lo vimos ahí jueves pasado, pero hablando un poco dice, sobre todo algunas sectas dice, bueno, si es un Dios bueno, ¿por qué ha creado esto para que el hombre vaya allí? Pues Él no lo creó para que fuera allí el hombre, Él lo creó para el diablo. ¿Aló? Él lo creó para el diablo. Y miremos eso en segunda de Pedro, primera de Pedro. Eso viene aquí a mi mente y bueno, compartámoslo. En segunda de Pedro, ¿sí estamos ahí todos? Capítulo 2, a partir del verso 4 dice: Dios no perdonó a quién, a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó ¿dónde? Al infierno, y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Amén. Así que esto no fue creado para el hombre, fue creado para los ángeles que pecaron, que se rebelaron contra nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Y eso tenemos que entenderlo y a partir de allí, entonces comprender que Dios es bueno, que Él es maravilloso, que Él es precioso, que Él es hermoso. Amén. Capítulo 25 de Mateo, y con este terminamos. Capítulo 25 de Mateo, verso 41. Capítulo 25, verso 41. ¿Estamos allí? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que ningún hombre vaya allí, y por eso ha provisto a un sustituto, a su Hijo. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.